Juana de Arco. Este es un ejemplo histórico de la intromisión de los dioses o entidades interdimensionales en la marcha de la historia de la humanidad. Los historiadores han investigado a fondo todos los pormenores de la increíble vida y hazañas de esta jovencita. Pero no van más allá de los meros hechos. Es cierto que se quedan asombrados ante ellos, pero no nos explican cómo una joven de 17 años que no sabía leer, nacida en una pequeña aldea rural de Francia, y que lo único que había hecho hasta entonces en su vida era ayudar a sus padres en el cuidado de los animales y en el cultivo de los campos, pudo realizar una tarea tan enorme, en tan breve tiempo. Por supuesto que la mayor parte de ellos, a los que habría que añadir médicos y psicólogos, que han hecho un profundo estudio de su personalidad, basados en los abundantes documentos de los procesos a que la sometió la Inquisición, creen que Juana era una psicótica, y se fundamentan precisamente en las voces que ella oía constantemente, y que decía que eran de San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita, además de sus espíritus protectores. Los historiadores creyentes, por el contrario, creen que estas voces eran en realidad de San Miguel y de sus santas protectoras, y que Dios era el que la enviaba y la guiaba para que salvase a Francia. Sea cual fuere la interpretación del origen de sus voces y de sus visiones, lo cierto es que en el proceso que se le siguió por hereje, los jueces y las autoridades estaban convencidos de que la joven tenía poderes sobrenaturales y que había logrado las proezas que se le atribuían. Pero el problema que a ellos más les interesaba dilucidar era si aquellos poderes venían de Dios o del diablo. Por envidias, celos e intrigas políticas, se sentenció que venían del diablo, y la pobre Juana fue condenada a la hoguera en la que pereció el día 30 de mayo de 1431. ¿Cuáles son las razones en que me baso para afirmar que Juana de Arco es un ejemplo de la intervención de los dioses en la historia humana? Son muchas e intentaré resumirlas en breves líneas. Por aquel entonces, Inglaterra dominaba buena parte del territorio francés. Muchos de sus nobles eran partidarios del rey inglés y otros habían pactado con él en secreto, mientras que los restantes se negaban a obedecer al rey de Francia, acobardado, en sus tímidos intentos por expulsar a los ingleses de sus territorios. Este estado caótico duraba ya casi 100 años. Y el débil y semi-imbécil Carlos VII, angustiado por tantos males, se desentendía del gobierno, y se refugiaba en banquetes y fiestas, que sus degenerados consejeros le organizaban con mucha frecuencia. Por todas partes reinaba el desaliento y la desorganización. El hambre y la miseria campaban por todo el reino. Agobiado por tantas calamidades, y viéndose completamente impotente y lleno de deudas, el propio rey había pensado en huir a Escocia o a Castilla. Esta era la Francia que aquella pobre adolescente campesina quería salvar. Si solo hubiese dicho que oía voces, probablemente nadie le hubiese hecho caso, porque oír voces es una vieja enfermedad de la mente, con la que los médicos de todos los tiempos han estado muy familiarizados. Pero Juana no solo oía y veía, sino que también hacía. Le sucedía lo que a muchos otros iluminados y escogidos, tenía poderes, y ante estos, las multitudes se rendían. Juana tuvo que esperar varios días para ser recibida por el débil Carlos VII. Los nobles cortesanos no querían que la viese, porque presuponían la gran impresión que iba a causar en su carácter pusilánime. Cuando no pudieron impedirlo por más tiempo, prepararon una trampa para desacreditarla ante toda la corte. Organizaron una gran fiesta, en medio de la cual, Juana debería presentarse por primera vez ante el rey, a quien no había visto nunca. Este, a modo de broma y débil siempre ante las peticiones de sus consejeros, accedió contra su voluntad a esconderse en medio de la multitud de asistentes, y permitió que otro ocupase su lugar en el trono. Cuando apareció la doncella, todo el mundo hizo silencio. Unos por la gran admiración que hacia ella sentían, y otros, esperando el gran momento, en que se hincaría ante el falso rey, para celebrarlo inmediatamente con una gran carcajada. El silencio era tenso y solemne. Juana avanzó unos pasos y se detuvo. Miró al trono, e inmediatamente, sus ojos se apartaron de allí, y se dirigieron al lugar exacto, en que el rey estaba semi-escondido. Avanzó entonces resueltamente hacia él, mientras la multitud cortesana le abría paso en silencio. Se hincó ante él, y cuando el rey se inclinó hacia ella para hacerla levantar, Juana aprovechó para decirle casi al oído, varias cosas que lo conmovieron visiblemente. Pues hacía tiempo, que le atormentaban la conciencia. Cuando Juana acabó de hablarle, el rey había cambiado por completo de semblante.
Su ánimo siempre deprimido e indeciso se había llenado de valor y decisión. Había sentido que estaba ante un ser extraordinario, que no solo conocía todos sus pensamientos secretos, sino que era capaz de ayudarlo en la difícil tarea de unir a los franceses, y de expulsar a los invasores ingleses de sus dominios. A partir de este momento, comienza una serie de hechos que no tienen explicación humana. La organización de un ejército, que hasta entonces había estado profundamente dividido por el gran odio que se tenían sus diversos jefes. La serie de batallas y triunfos sobre el ejército inglés, mucho más fuerte y mejor organizado. Y sobre todo, el gran dominio que Juana logra tener sobre los soldados, que hasta entonces se había negado a combatir y a obedecer a sus propios jefes. Las voces le decían a Juana cómo tenía que distribuir los diversos batallones, donde tenían que ponerse las ballestas y las piezas de artillería, por qué flanco tenían que atacar y cuál era el lado débil del enemigo. Cuando alguno de los generales iba a ser herido, ella se lo anunciaba, al igual que dijo la víspera de ser herida ella misma por primera vez. Dijo, mañana saldrá sangre de mi cuerpo. En pleno combate, se ponía con el estandarte en la mano en el borde del foso, en un lugar bien visible, y desde allí, rodeada de una nube de proyectiles disparados contra ella, arengaba a las tropas y daba órdenes. Sus amigos del cielo la defendían. En un año, a partir de su entrada en escena, el panorama político de Francia cambió por completo. Los ingleses estaban en retirada, y el deseo de recobrar la independencia de la patria estaba vivo en todos los rincones de Francia. Y todo esto, logrado en apenas unos meses, por una muchachita campesina. La segunda parte de su vida, es decir su prisión, juicio, y ejecución en la hoguera por las autoridades eclesiásticas, es otra confirmación más, de que Juana era solo un instrumento de los dueños de este mundo. O un juguete con el que los dioses se divirtieron durante un tiempo, tras una ascensión fulgurante, un derrumbamiento repentino. Un gran paralelo con lo que les ha sucedido a tantos otros salvadores, empezando por el mismo Cristo. El abandono a última hora por parte de los guías, es una cosa muy frecuente entre los escogidos. El porqué de este abandono, es algo que se nos escapa a los mortales, pero es algo que vemos repetido hasta la saciedad, sobre todo entre los redentores y fundadores de religiones, que terminan muriendo asesinados. Y contactados que acaban sus días enfermos o locos, y sin saber qué pensar de todas sus experiencias, al ver que la mayoría de las promesas que les hicieron, no se han cumplido. Juana, a causa de las envidias de los generales y de los nobles, fue traicionada y vendida por dinero a los ingleses. Un paralelo más con Cristo, que se valieron de los tribunales eclesiásticos para hacerla desaparecer en la hoguera. Durante su cautiverio fue golpeada innumerables veces, y otras tantas pretendieron violarla, no solo los soldados que la custodiaban, sino varios generales y nobles. Con una argolla de hierro al cuello, semidesnuda, hambrienta y malherida, encerrada en una estrechísima jaula fue paseada de ciudad en ciudad. Durante todos estos meses las voces seguían hablándole. Le daban ánimos para seguir aguantando las vejaciones y sufrimientos, y para contestar a los interminables interrogatorios a que fue sometida, por los tribunales eclesiásticos. Pero no la liberaron de los tormentos, antes al contrario, la engañaron diciéndole que sería liberada en una gran batalla que nunca se produjo. Las voces que la habían dirigido, hasta en los detalles más insignificantes, y le habían advertido de los peligros que la acechaban, en los momentos cruciales no la previnieron de la trampa que le habían tendido para hacerla prisionera. Ingenua hasta el fin, no se quejó cuando se vio enjaulada y sujeta con hierros, entregada como estaba totalmente en manos de sus espíritus protectores. Sócrates, otro iluminado, fue también, a última hora abandonado por su daimon, que tan fiel le había sido durante toda su vida. He aquí sus palabras tal como nos las narra Platón en su Apología de Sócrates. Mi daimon, el espíritu divino que me asiste, me permitía hasta hoy oírle muy frecuentemente, aun a propósito de cosas de muy poca importancia, en todo momento en que iba a hacer algo que no me convenía. Sin embargo hoy, cuando me sucede, como veis, algo que podría considerarse como la mayor de las desgracias, al menos como tal se la considera. Se refería a su condena de muerte. No solo no se ha dejado oír al salir yo de mi casa, ni cuando estaba ante el tribunal, sino que ni tan siquiera para prevenirme cuando he tenido que hablar. Sin embargo, en otras ocasiones mucho menos graves, me ha obligado a callarme aún en contra de mis intenciones.
Hoy en cambio ni en un solo instante, mientras estaba ante el tribunal, me ha impedido hacer o decir lo que quisiese. ¿A qué debo atribuir esto? Los modernos sabios que estudian el funcionamiento de la mente humana, y que tampoco saben de ella, no tienen reparo en tildar de histérica a una pobre adolescente analfabeta. Sin embargo no se atreven a hacer lo mismo con el sesudo Sócrates, al que curiosamente le sucedía un fenómeno semejante, que tuvo además el mismo trágico final. Siguiendo una pauta que es muy común en la manera de actuar de estas entidades extrahumanas, las voces la animaban a que siguiera sufriendo. Sufre con paciencia, no te inquietes por tu martirio, le dicen repetidamente, sufrir es progresar, es elevarse. Y la pobre niña, abandonada de todos, va firme hacia la pira en que la van a quemar. En lo alto del cadalso, contra frailes y obispos que le instan a que se retracte de todo y que confiese que todo ha sido obra de su invención, grita con las pocas fuerzas que le quedan, que todo ha sido verdadero, que las voces eran de sus ángeles amigos y que ella solo ha obedecido a Dios. Pobre muchachita, víctima de los terribles juegos de los espíritus de las alturas. Juana de Arco es como el símbolo personalizado de la humanidad entera, que por siglos ha seguido ciegamente las voces divinas, que le han ido llegando a través de todas las religiones, y en fin de cuentas ha sido defraudada por estas, al no dejarnos evolucionar con libertad y al ponernos a pelear por la diversidad de creencias. A los pocos meses Juana era reivindicada y glorificada por los mismos tribunales eclesiásticos y por la misma iglesia que la había quemado viva. Pero esto pertenece ya a la farsa humana, que los hombres sabemos representar también sin ayuda alguna de los dioses. Estos se limitan a reír desde las alturas, viendo las bufonadas históricas que tan seriamente practicamos, y que en muchas ocasiones son solo consecuencias de sus disimuladas y perversas intrigas. El Islam. La religión islámica es otro gran ejemplo histórico de la intromisión de estas inteligencias en la vida de los hombres y en la marcha del planeta. A un insignificante hombre llamado Mahoma, se le aparece un misterioso joven que dice ser nada menos que el arcángel Gabriel y le dicta un libro sagrado, el Corán, que enseguida se convierte en la regla de vida para millones de hombres. El libro es en gran parte el responsable del atraso y el fanatismo en que viven muchos millones de seres humanos. Aparte de haber causado, y de seguir causando infinidad de muertos. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que una religión y en concreto un libro en donde lo ridículo se mezcla con lo sublime, y lo ameno con lo irrisorio, hayan podido extenderse por el mundo, con el ímpetu avasallador con que en muy pocos años se extendieron, llegando hasta los confines de Asia y Oceanía, a donde no había llegado el cristianismo, nacido 5 siglos antes? La razón es la de siempre. La aparición de seres misteriosos de otro mundo que le dan capacidades especiales al humano que escogen, para que pueda extender el mensaje o la orden que le dan. Salvador Freixedo. Fragmento del libro La Granja Humana. Gracias por ver el video. Mi nombre es Diego, el guerrero tenaz. Espero que te encuentres muy bien, y si no, siempre hay tiempo para mejorar, trabajando en ti mismo día a día.